Tengo aquí una breve síntesis curricular. César Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, vicepresidente de la Academia Nacional AC, presidente de la Fundación UAM MEX AC, colabora semanariamente en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana OEI y en El Economista, publicación de cuyo consejo editorial forma parte íntegra, además el consejo de legisladores del canal de televisión Proyecto 40. Él es ex gobernador del Estado de México. En el ámbito legislativo fue senador de la República en la 58ª y 59ª legislatura federal del Congreso de la Unión, durante las cuales presidió la Comisión Federalismo y Desarrollo Mundial. Durante el mismo periodo formó parte del Parlamento Latinoamericano. En él presidió la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración. Actualmente es diputado federal y preside la Comisión de Justicia, forma parte de las comisiones de Gobernación y de Relaciones Externas, representa al Congreso Mexicano ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Además es vicepresidente del capítulo latinoamericano del Grupo Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, COPAX. Esta es una breve síntesis de nuestro conferencista de esta tarde, del diputado federal César Camacho Quirós, a quien le cedemos en estos momentos los micrófonos para que con atención escuchemos esta conferencia. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí, por el participado. Aprecio mucho la paciencia que me hagan el favor de prestar, señor presidente. Muchas gracias por recibirme otra vez aquí en un lapso de menos de 2 meses en el que tuve la fortuna de estar frente a algunos de ustedes para conversar sobre asuntos en aquel entonces que generaran expectativas importantes y que hoy espero nos permitan avisorar para el futuro mejores, más abiertos espacios. Gracias también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la persona de Raúl Plasencia, que se ha encargado de ser el copatrocinador de este importante encuentro. Pues bien, me parece que sería innecesario abundar mucho sobre el tema central que obliga al Estado mexicano a prestarle a la gente que vive en él, a los mexicanos, seguridad y justicia. Cuando la sociedad se crea, las personas le entregamos al gobierno, al ente público, al poder público, parte de nuestra libertad a cambio de que nos dé seguridad y justicia. Pues resulta que los mexicanos mantenemos nuestra posición de ceder esa parte de libertad, pero a cambio no hemos recibido la seguridad y justicia que el Estado mexicano se comprometió a darnos. Es evidente, y no pretendo evadirlo, al contrario lo voy a acometer, que este encuentro, no obstante su corte académico, no puede sustraerse de una especie de telón de fondo de lo que ha estado ocurriendo en el país en las últimas semanas, en los últimos meses, que ha dejado a los mexicanos en una especie de shock, y yo diría, para echar mano de una figura jurídico-penal, de un estado de emoción violenta colectiva. Es decir, ustedes recuerdan esa atenuante en la que está justificado por conocer la naturaleza humana que alguien pueda, en una especie de reivindicación de alguna de las cosas más preciadas como la vida de uno de sus hijos, de su esposa, de su padre, cobrar venganza en el plazo más corto posible y ser considerado primero por el legislador, por supuesto, con base en la teoría penal, y después por un juez, considerar esa condición que hace que la sentencia que se le dicte no sea igual a la de alguien que comete un homicidio en condiciones normales. Pues yo lo que creo es que el Estado, mejor dicho, la sociedad mexicana sigue viviendo esa especie de estado de emoción violenta colectiva, al punto que cuando se le pregunta a la gente en una encuesta, oiga, ¿y usted cómo estaría dispuesto a castigar a los secuestradores? Pues la gente no vacila mucho en decir, pues con la pena de muerte. Y por ello también vemos expresiones como de que, bueno, cuando menos cadena perpetua, ¿no?
Sin embargo, el Estado mexicano como tal no se puede dar el lujo de responder como respondería una persona. No dudo que algunos de los servidores públicos aquí de Tabasco o de otras partes, cuando uno habla del tema, le diga a su interlocutor: ponte en los zapatos de la persona, o tú qué harías en su lugar. Si a mí me lo preguntan, yo diría, pues, si yo tengo la opción, a lo mejor yo mato a la persona, yo. Pero si me lo preguntan como legislador que tiene una responsabilidad que no puede darse el lujo de reaccionar así, creo que tendríamos que pensar dos veces si esto es lo correcto. Lo traigo a cuento porque, si bien es cierto que tenemos toda la obligación de preservar el orden jurídico, de garantizar o de dar seguridad y justicia, me resulta interesante, por decirlo con un eufemismo, que las autoridades, y aquí no hay distinción de colores partidarios y de ámbitos de gobierno, reaccionemos de la más diversa manera, sugiriendo la firma de pactos, la realización de cumbres y una serie adicional, el endurecimiento de las penas, etc. Y a mí me llama la atención por una cuestión que ustedes conocen tanto como yo, el principio de legalidad, que nos sugieran pactar, cumplir con la ley. Es decir, ¿qué les parece si pactamos que cada quien haga su tarea? Porque no se puede traducir de otro modo. Más aún porque por el principio de legalidad las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les ordena la ley. Entonces, ¿qué van a pactar sino aquello que les ordena la ley en diversos ámbitos de su aplicación? Por eso me resulta interesante, políticamente puede ser impactante, pero la pregunta que yo haría en voz alta es si esto, además de impactante y políticamente, ganancioso, puede ser efectivamente eficaz. Personalmente no lo creo. Más bien creo que hay instancias que ya están allí y otras de las que se puede echar mano, que bien pueden no solucionar el problema en su conjunto. Es más, me atrevo a decir, con honradez profesional, sabiendo que me puedo equivocar, que no hay una medida que solucione el problema. Lo que puede haber es una serie de medidas que, si se toman a tiempo o se cumple con el deber que la ley impone, seguramente en su conjunto podrán ser, si no la solución, sí el principio de esta. Yo he dicho, y no será esta la excepción, que el fenómeno general de seguridad y justicia no puede dejar de concebirse sino integralmente. Es decir, es una cadena integrada por eslabones. Y si nosotros pretendemos arreglar, componer, mejorar uno de los eslabones en forma aislada, vamos a correr el riesgo de que, si los otros no se robustecen, siempre habrá un eslabón débil por el cual se rompa la cadena. En consecuencia, de poco habrá servido arreglar uno, dos o tres de los eslabones, o cuatro, si uno de los 4 o 5 sigue siendo débil. Y cuando hablo de 4 o 5, estoy siendo de manera muy simplón, muy elemental, pensando en que los eslabones son la policía, el Ministerio Público, los jueces federales, estatales y, por supuesto, el sistema penitenciario, con todas las derivaciones que ustedes muy válidamente podrían sugerirme. Entonces, yo estoy seguro que es en esa integralidad como se tiene que acometer el fenómeno y como vamos a irle haciendo frente de manera paulatina hasta darle a la gente lo que fundada y legítimamente está esperando: seguridad y justicia, sin tantas vueltas, sin tantos excesos discursivos. Y esta vez, yo que soy legislador y que algo tuve que ver con la aprobación del sistema, vengo a decirles qué es lo que creo desde el ángulo visual de un legislador, que es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? No solo para hacerle frente a la eventualidad, para hacerle frente a la urgencia, que por supuesto la sociedad lo está demandando, sino para hacerle frente a una fenomenología más compleja que no empezó, lamentablemente, con el secuestro tan sonado del joven